Buenos días. Comparecemos hoy para hablar de política migratoria, pero sobre todo para hablar de algo que nos preocupa profundamente, y es la utilización de las personas migrantes como arma política por parte del Gobierno de Aragón. Voy a ordenar esta rueda de prensa en tres ideas principales. La primera, Nolasco y sus mentiras. Ayer volvimos a escuchar a un vicepresidente del Gobierno hablando de paguitas, de prioridad nacional y de una inmigración que para él representa una amenaza para Aragón. Y hay que decirlo con claridad, y es que eso es mentira y además es que es peligroso porque es racismo institucional dirigido. Es mentira que las personas migrantes estén hundiendo nuestra economía, es mentira que vengan a vivir de ayudas, es mentira que sean responsables de nuestros problemas sociales. La propia Asociación Estatal de Gerentes de Servicios Sociales ha desmentido las declaraciones del vicepresidente de ayer, diciendo literalmente que ninguna persona en situación irregular en el Estado español puede cobrar el ingreso mínimo vital ni la prestación complementaria en Aragón a este ingreso. Los problemas de Aragón no los provocan las personas migrantes que solicitan una ayuda. Los problemas en Aragón tienen que ver con los salarios bajos, con el precio de la vivienda, con la precariedad, con la falta de servicios públicos, con listas de espera, pobreza infantil, falta de personal en dependencia o con la ausencia de unas políticas sociales que sean ambiciosas. Pero claro, esto implicaría gobernar. Y Nolasco no gobierna, Nolasco simplemente señala. Señala a personas vulnerables, señala a quienes tienen menos derechos y señala a quienes muchas veces trabajan en los empleos más duros, más precarios y sobre todo más invisibles. Nolasco habla de paguitas y en ese momento no está haciendo política social, está haciendo propaganda racista desde una institución pública. Está intentando enfrentar a quienes tienen poco con quien tiene todavía menos y la verdad es que nosotros desde Chunta Aragonesista creemos que eso es indecente. Detrás de cada expediente no hay un número, no hay una caricatura, detrás de cada expediente hay personas, hay familias, hay mujeres que cuidan, hay trabajadoras y trabajadores del campo, personas que trabajan en hostelería, en construcción, en logística, en agroindustria, en cuidados. Hay gente que vive en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que paga alquileres, que trabaja, que estudia y que sostiene exactamente igual que los que hemos nacido aquí o que tenemos ese arraigo del que habla nuestro vicepresidente, sostienen esta tierra junto a nosotros. Por eso hay que desmontar este bulo desde la raíz. La población migrante no es una carga para Aragón, la población migrante es Aragón. La segunda idea, la responsabilidad de Azcón. Porque Nolasco no está en el Gobierno por casualidad. A Nolasco lo ha puesto Jorge Azcón. El Partido Popular lo ha hecho vicepresidente. El presidente de Aragón ha decidido que este discurso racista, cruel e injusto forme parte del Gobierno de nuestra comunidad autónoma. Y por esto no solo estamos hablando de Vox, también estamos hablando del Partido Popular. Azcón no puede presentarse en momentos como una persona moderada mientras mantiene a un vicepresidente que señala a personas migrantes, que habla de paguitas y que convierte la pobreza en sospecha. Azcón no puede mirar hacia otro lado cuando su gobierno utiliza las instituciones para alimentar el miedo y el racismo. Y Mar Vaquero tampoco puede desentenderse, porque no estamos ante una salida de tono puntual, esto de las paguitas de Nolasco. Estamos ante una línea política del Gobierno de Aragón y la prueba más clara es lo ocurrido con la regularización extraordinaria de personas migrantes. El Gobierno de Aragón ha intentado frenar judicialmente ese proceso, es decir, que mientras dicen que el problema es la irregularidad administrativa, recurren precisamente una medida que permite salir de esa irregularidad. Esa es la gran contradicción, o bueno, mejor dicho, la gran mentira. Si de verdad les preocupara que hay personas en esta situación irregular, apoyarían una regularización, apoyarían que estas personas pudieran tener papeles, contratos, estabilidad, cotización y derechos. Pero no, lo han recurrido. Entonces la pregunta es evidente. ¿Qué quieren realmente? ¿Quieren regularidad o quieren exclusión? ¿Quieren empleo con derechos o quieren personas vulnerables, sin papeles y mucho más expuestas a la explotación? Porque al final regularizar no es regalar nada, es reconocer una situación que ya existe, porque esas personas ya forman parte de Aragón. Es sacar a personas de la economía sumergida y protegerlas frente a los abusos, es permitir contratos, aumentar cotizaciones, dar seguridad jurídica, al final garantizar derechos. Y eso nos beneficia a todos, beneficia sobre todo a Aragón. Y la tercera idea es que los datos demuestran otra realidad, afortunadamente. El último informe sobre la situación económica y social de Aragón del CESA desmonta completamente este discurso de Vox. Aragón creció en 2025 un 3% por encima de España, un 3% por encima de España y muy por encima de la zona euro. El mercado laboral aragonés alcanzó un nuevo máximo histórico, con 626.000 afiliaciones de media, 12.000 más que el año anterior. Y el propio informe señala que el crecimiento económico laboral se produce también en un contexto de fuerte aumento de la población extranjera.
extranjera. Además, recoge que las personas trabajadoras extranjeras representan más del 14% del empleo y el 44% de los nuevos empleos creados en 2025. Por lo tanto, la realidad no es la que cuenta Nolasco. La realidad es que la población migrante trabaja, cotiza, cuida, produce y sostiene sectores enteros. Forma parte de la respuesta a algunos de los grandes retos de Aragón: el relevo generacional, la falta de mano de obra en determinados sectores, la despoblación y el sostenimiento de la actividad económica. También hay que decir otra cosa: Aragón no vive un colapso social provocado por la inmigración. El propio CESA sitúa a Aragón entre las comunidades con menor riesgo de pobreza o de exclusión social, con una tasa del 19,1%, que es claramente por debajo de la media estatal, que es del 25,7%. ¿Significa eso que no hay problemas? Claro que no. Hay pobreza, hay precariedad, hay dificultades para llegar a fin de mes, hay vivienda inaccesible, hay brecha de género, hay pobreza energética, pero ninguno de esos problemas los ha causado la población migrante. Y por eso exigimos al Gobierno de Aragón que deje de utilizar a las personas migrantes como una cortina de humo para tapar su falta de política social. Y también exigimos algo muy concreto. Exigimos que Mar Vaquero comparezca en Cortes de Aragón tras este nuevo varapalo judicial del Tribunal Supremo. Tiene que explicar por qué el Gobierno de Aragón ha intentado frenar la regularización de más de 33.000 personas en Aragón, y tiene que explicar también por qué han dedicado recursos públicos a intentar impedir que personas que ya viven aquí puedan tener derechos. Tiene que explicar si el Gobierno de Aragón va a seguir la agenda de Vox o va a rectificar, porque lo ocurrido no es menor. El Supremo ha rechazado elevar esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha descartado de nuevo paralizar cautelarmente el proceso. Ante eso, el Gobierno de Aragón no puede limitarse a decir que acata las resoluciones judiciales, tiene que dar explicaciones políticas. Desde Chunta Aragonesista lo tenemos claro: Aragón no se defiende señalando a las personas migrantes, Aragón no se defiende fabricando enemigos, Aragón no se defiende convirtiendo la pobreza en sospecha. Aragón se defiende con derechos, con empleo digno, con servicios públicos fuertes, con vivienda, con convivencia y con justicia social. Y Aragón se defiende también diciendo la verdad. Frente a quienes han decidido convertir la mentira y el racismo en la política del Gobierno, nosotros lo que pedimos es que digan la verdad y, sobre todo, que tengan respeto por las personas migrantes. Muchas gracias.